Geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en la Asamblea General de la ONU adquiere especial protagonismo a lo largo de las semanas. Y ayer teníamos las declaraciones de Donald Trump, el discurso que emitía como presidente de Estados Unidos en este segundo mandato. Hoy resuenan las palabras de Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, que ha hablado de un futuro más militar, donde la fuerza va a ser la que pueda propiciar la paz, pero a su vez ha hablado de una creciente espiral de violencia. Mensajes que pueden resultar contradictorios. Ha estado muy alineado con Donald Trump al hablar del papel tan débil de la ONU, pero también hablar de la debilidad de las instituciones internacionales. Y de hecho también le ha dado cierto repaso elegante o muy sutil, por así decirlo, a la OTAN, al decir que pertenecer a una alianza militar en estos momentos no te garantiza seguridad, no te exime de vivir ningún tipo de riesgo. Vamos a aterrizar todas estas declaraciones, vamos a intentar también analizar el momento en el que nos encontramos en clave geopolítica con Adrià Alsina, director del campus de Barcelona de SBS Swiss Business School. Adrià, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Guillermo Santos, socio director de iCapital. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Gracias. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Bueno, os voy a pedir que en primer lugar hagamos como una reflexión, ¿no? Día 1 marcado sobre todo por las declaraciones de Donald Trump, día 2 por las de Volodymyr Zelensky y entre medias, bueno, un Trump que dice... vuelve a decir que ha terminado con 7 guerras, pero bueno, hay claros y oscuros en esa afirmación y hay dos muy significativas que se le resisten, como es el caso de Israel y Hamás o Rusia y Ucrania, ¿no? En este caso, Adrià, ¿con qué te quedas de las palabras de un Zelensky que ha estado, no sé si decir, más cenizo de lo habitual, pero desde luego las palabras rebosaban de todo menos optimismo de cara al futuro geopolítico? Bueno, Zelensky está en una posición muy complicada ahora mismo. Necesita aguantar, aguantar, aguantar. Es lo que hemos ido diciendo durante los últimos meses, que la única opción de Zelensky es seguir aguantando, 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 hasta que cambie algo. Y de momento lo ha conseguido, porque de pronto nos encontramos con Donald Trump volviendo a dar un tumbo de los suyos, otro 180 grados, y de pronto pasando de decirle tienes que ceder todo tu territorio a exigirle casi que tienes que reinvadir o recuperar todo tu territorio. Yo entiendo que Zelensky, poco como todos, estamos poco decepcionados con todo el sistema de instituciones internacionales. Es muy evidente que el mundo ha ido virando del institucionalismo de los felices años 90 y 2000 a volver al realismo de los años 70. Y eso para casos como el de Zelensky o como de otras guerras que se siguen enquistando y que ninguna ha sido parada por Donald Trump, es muy problemático, porque en un mundo gobernado por el realismo, que significa un mundo gobernado por manda el que tiene más misiles, ese mundo nunca puede ser estable. En ese mundo nunca podrás estar tranquilo porque siempre habrá alguien que tendrá un misil más grande que el tuyo. Y al final yo veo el discurso de Zelensky en esta línea, casi más amplia, casi de legado político, diciendo ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos estamos haciendo a todos nosotros acabando con este mundo en el que, mal que bien, podíamos proporcionarnos una cierta ilusión de seguridad? Efectivamente, y es lo que dices, ¿no? Siempre habrá alguien con un misil más grande o desarrollando una mejor tecnología para interceptar O un misiles o dron más interceptar rápido, sí, drones. sí. Efectivamente, y Zelensky de hecho también ha puesto sobre la mesa, ¿no? Como con la inteligencia artificial, pues es que realmente nos enfrentaremos a sujetos que invadirán un espacio aéreo que no estarán tripulados por humanos, sino que los humanos los estarán controlando desde un espacio seguro, pero serán quienes tengan en su poder
esos sistemas de inteligencia artificial para poder hacerlo. Él hablaba de cómo se van a borrar las fronteras de un plumazo debido a esta nueva realidad. Guillermo, ¿con qué te quedas sobre todo de estos mensajes que ha trasladado Zelensky? Porque, claro, lo decíamos, ¿no? Resulta algo incluso chocante el hecho de que hable, pues haya mencionado una espiral de violencia creciente, poniendo el ejemplo de Charlie Kirk, poniendo el ejemplo también de Irina, que también fue la ucraniana que falleció, se estaba refugiando en Estados Unidos y murió asesinada, por desgracia, en transporte público, fue apuñalada. Y claro, él decía, bueno, en medio de esta espiral creciente, y luego nos dibujaba un panorama muy sombrío en cuanto a los conflictos. Ha solicitado a la ONU que pase la acción. Esto nos ha recordado bastante, nos ha resonado a las palabras de Donald Trump. Él decía, yo soy un hombre de acción, y la ONU lo que hace es escribir cartas enérgicas, emitir declaraciones, pero no es un organismo de acción. ¿Cómo está interiorizando también la ONU este tipo de mensajes? Bueno, yo es que creo que la ONU, si desapareciera, no pasaría absolutamente nada, ¿no? La ONU realmente, ningún conflicto armado de los últimos, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido ningún tipo de relevancia. Y si no, pues podemos poner algún ejemplo. No lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues porque la ONU al final son algún ciento de países que cada uno va a sus intereses, se sientan, ponen una cartela diciendo quiénes son y Santas Pascuas. Entonces, partiendo de eso, ¿la ONU va a hacer algo? Por supuesto que no. Zelensky, en su línea habitual de brindis al sol, pues ha hecho otro. Pues bueno, pues hace otro. Zelensky, a quien debería pedir responsabilidades, no es a la ONU, que no va a hacer nada, como ya digo. Debería pedir responsabilidades a Europa, que Europa es un convidado de piedra absolutamente negado a afrontar un problema que tiene en sus fronteras, y que bien porque no se atreve, o bien porque no se atreve porque le tiene miedo a Rusia, o bien porque no tiene capacidad, porque al fin y al cabo la Unión Europea, sabéis lo que es, la Unión Europea son 27 países, cada uno va a lo suyo. En algunas cosas coincidentes, más bien mercantiles, y en otras pues absolutamente dispares, ¿no? La política de defensa de la Unión Europea brilla absolutamente por su ausencia. Vamos, entonces llega Donald Trump y dice, bueno, pues ya que nadie se mete aquí, la ONU no se va a meter. Esto ha sido, repito, un brindis al sol del presidente, el todavía presidente ucraniano, y Europa tampoco hace nada, pues voy a intentar yo sacar esto adelante a mi manera, ¿no? A mi manera, por un lado, siendo amigo de Putin, y por otro lado, pues si Putin no me hace caso, siendo su enemigo, ¿no? Al final, ni amigos ni enemigos, el conflicto está ahí, no se soluciona, los muertos siguen sobre la mesa de, vamos a decir, todos los países desarrollados, especialmente los europeos, y para mí tiene la misma mala pinta que tenía antes del verano, con la ventaja de que ahora, pues mira, Trump quizá tome un poquito más de protagonismo porque parece que quiere ganar el Nobel de la Paz, y la verdad que la academia que otorga los premios Nobel es perfectamente capaz de dárselo a Donald Trump. Bueno, y ya que mencionas lo del Nobel de la Paz, Donald Trump lo dejó caer ayer, ¿no? Dijo, bueno, yo he resuelto 7 guerras en apenas 7 meses. No nos salen los cálculos ni de guerras ni de meses realmente, en cuanto a pasar a la acción y conseguir resolverlas. Y decía, y bueno, y algunos, ¿no? Me han propuesto para tener ese premio Nobel de la Paz. Sabemos que algunos de los que lo han propuesto son, algunos de los países de esos conflictos que ha resuelto. Pero bueno, es que uno, por ejemplo, sin ir más lejos, es Pakistán. Y Pakistán tiene una visión bastante distinta respecto a India de si Estados Unidos hizo
o no algo en la resolución del conflicto, porque cuando llegaron a un alto el fuego, Pakistán agradeció a Estados Unidos su intervención y de hecho propuso a Donald Trump para ese premio Nobel de la Paz. India dijo que esto era algo que habían resuelto bilateralmente y que no estaba de acuerdo con esa participación, o no tuvo ese reconocimiento de una participación de Estados Unidos. Es verdad que la tregua aguanta, quizás no es el ejemplo mejor para decir que Trump ahí hizo o no hizo algo, porque una de las dos partes sí que insiste en ello, pero bueno, tenemos el ejemplo de Egipto y Etiopía, donde no ha llegado a producirse una guerra abierta y Trump dice que ha terminado esa guerra, cuando realmente hablar en estos términos sería exagerar bastante. Tenemos Tailandia y Camboya. Trump dice que la amenaza de aranceles fue decisiva, pero hay una paz precaria. Sabemos que entre Ruanda y República Democrática del Congo sigue habiendo no solo tensiones, sigue habiendo actos violentos por parte del grupo rebelde congoleño M23, y bueno, y podríamos seguir así, porque Israel e Irán pasa lo mismo, son enemigos históricos, no ha habido realmente un fin de las tensiones de cara a que pueda haber otro conflicto, en fin, y podríamos seguir, Adrià, y no digo más porque realmente quiero que habléis vosotros, pero claro, cómo nos tenemos que tomar esa candidatura de Donald Trump y sobre todo que haga tanto hincapié en ello, ¿no? Y te has olvidado de hablar de Kosovo y Serbia, que según Donald También. Trump estaban a punto de entrar en guerra. Sí. Y vaya, ni de mucho, claro, yo Y la puedo OTAN decir mantiene ahí que sus tropas, efectivamente. Quiero decir que sí, evitar, no evitamos nada. no hay nada que evitar, porque además el gobierno serbio, aunque gesticule mucho, ha reconocido de facto la independencia de Kosovo. Lo que hay es unos desacuerdos sobre cómo tratar a la población de origen serbio en Kosovo, pero vaya, Bueno, y en además que ningún lo momento que... se ha planteado en serio una intervención militar Y de Trump se Serbia en apunta a un Kosovo. tanto de 2020, Adrià, también. Es decir, lo que Trump se apunta como tanto es un acuerdo económico que firmó en 2020, es decir, en el primer mandato. En este segundo no se ha producido ningún avance que nosotros sepamos. Sí. Bueno, pero esto ya entra dentro de la retórica de Trump, bueno, que es un poco estrambótica y que siempre, ya la hemos comentado varias veces. Lo que sí que me cuadra, y tiene mucho que ver con algunas obsesiones personales. No me extraña que él quiera recibir el Nobel de la Paz. Siempre se ha movido de esta forma. Si te lees el libro, el famoso libro The Art of the Deal, que fue tan vendido a principios de los 90, su percepción o su forma de hablar siempre es: yo llegué aquí, lo he hecho todo y después nadie quiere reconocérmelo. A mí siempre se me quedó marcado. Yo lo había leído hace un montón de años y lo volví a leer hace un par de años para eso, volver a recordar un poco las emociones que me había suscitado ese libro para conocer mejor al personaje. Y una de las cosas más interesantes del libro es que él termina con un proyecto que nunca se llevó a cabo, que se llamaba La Ciudad de la Televisión, que tenía que ir un poco donde están los Hudson Yards hoy, en Manhattan. Para quien conozca, pues al lado de Penn Station, digamos un poco en el centro, el centro hacia el oeste de la isla de Manhattan, relativamente cerca de Times Square. Y él quería levantar un montón de rascacielos allí, y en el propio libro él venía a decir que ese proyecto sería la culminación de su carrera y cómo él finalmente sería reconocido como un gran operador en Nueva York, en la ciudad más importante del mundo, ¿no? Esa idea del legado, ¿no? Y terminaba posando con su maqueta de ese macro proyecto, un proyecto completamente salvaje que, bueno, nunca llevó a cabo, ¿no? Yo creo que está ahora un poco en esa fase. Él seguramente considera que en su narcisismo, ¿no? Ya ha hecho un montón de cosas, ya ha resuelto la vida de los americanos, está un poco pensando en su legado y es casi como de un villano de película, ¿no? Tú piensas en tu legado y ¿cuál va a ser tu legado? ¡Wow! Aquello que desde pequeño él veía esa gente
que era respetada. Él quiere el respeto del mundo, quiere que todo el mundo le diga, ¡guau, qué bueno eres! ¿Y cuál es la mejor manera de conseguir ese respeto del mundo? Conseguir el Nobel de la Paz, el Nobel de Mandela, el Nobel de Obama. Y yo creo que tiene un punto eso, el narcisismo, ese infantilismo, de decir, yo ahora os voy a demostrar que yo soy ese bueno, ese gran ser superior a todo el mundo. Y no tiene mucho más. A veces las cosas son bastante simples. Yo creo que él genuinamente por las noches cree que su único objetivo en la vida, su último objetivo en la vida, tiene que ser conseguir ese Nobel de la Paz. Y no parará, seguramente. Sabemos, de hecho, que amenazó al gobierno de Armenia con impuestos, con tariffs, con aranceles, Sí. no solo para que pararan las escaramuzas, sino para que le apoyaran en esta propuesta para Nobel de la Paz. Bueno, al final, también te diré, seguramente es lo más inofensivo que puede hacer Trump hoy en día, es dedicar mucho dinero y mucho tiempo a conseguir ser nominado para el Nobel de la Paz. Pues sí, probablemente, y bueno, y que todo se quede en esto, sinceramente, porque al final es un galardón que, bueno, que cada uno le da el peso y la importancia que le quiera dar, ¿no? Más allá también del renombre en sí en torno al Nobel. Pero bueno, sabemos que es un Nobel, el de la Paz específicamente, que siempre ha resultado muy polémico. En su día Obama pues se achacó que era un Nobel que se le había entregado de forma demasiado prematura, más por lo que dijo que haría que por lo que hizo luego en realidad. Y bueno, pues este sería otro caso más, porque Trump sigue teniendo, como decimos, dos frentes muy importantes abiertos que pues a día de hoy siguen siendo fracasos dentro de las promesas que había hecho. Una última cuestión, y además en relación a Rusia, Guillermo, nada, nos quedan 3 minutitos, pero sí que quería preguntarte porque Medvedev ha dicho que Trump ha caído en una realidad alternativa, sobre todo al hablar con Zelensky de recuperar el terreno perdido, ¿no? Que alentar a Ucrania a la posibilidad de recuperarlo, y el Kremlin en las últimas horas ha dicho que de esto, que nada de nada, que realmente es erróneo pensar en que Ucrania podría recuperar algo. A ver, absolutamente lo que acabas de decir es, vamos, la postura de Rusia ahí es inapelable. Después de todo lo que ha supuesto para Rusia lograr teóricamente parte de su reivindicación territorial, por supuesto que no se va a echar atrás, salvo que hubiera una vamos a decir, reacción armada por parte de Ucrania, con apoyo, lógicamente, de otros países que le obligara a replantearlo, y aún así lo veo inviable, ¿no? Pero, en fin, al final estamos metidos en una especie de callejón sin salida en este conflicto entre Ucrania y Rusia, que bueno, sinceramente no veo posibilidad de salida fácil, salvo que, como hemos comentado alguna vez, que suceda algo realmente inesperado y, vamos a decir, lamentable, sorpresivo y lamentable, a efectos de, pues probablemente más muertos todavía de los que ya tenemos, que obligue ya a ponerse las pilas y plantear el tema de la paz, ¿no? Pero ahora mismo me temo que es inviable, ¿no? Vista la postura de Putin y vista la postura de Zelensky y vista la postura de Donald Trump, que claro, la verdad, yo, mira, entre seguir el conflicto con Trump o sin Trump, casi prefiero con Trump, que de vez en cuando parece que va a hacer algo, ¿no? Y luego no olvidemos a ese respecto que le dieron también el Nobel de la Paz a Obama, ¿no? Entonces, bueno, más motivo para Trump para estar ahí un poquito reclamando, ¿no? Sí,
Sí, sí, porque le tiene ojeriza y lo sabemos bien. Así que si Obama tuvo el suyo, pues Donald Trump también lo va a reclamar. Y bueno, y pondría el grito en el cielo si por un casual también se lo hubieran dado a Joe Biden, ¿no? Así que bueno, si Obama lo tiene, Trump también lo anhela y veremos qué es lo que ocurre. Desde luego estaremos pendientes. Esta es la anécdota, pero una anécdota que también nos permite ampliar la perspectiva, la fotografía geopolítica y también nos cuenta un poco pues las realidades tal y como las tenemos en estos momentos. Y seguimos con esa gran incógnita, Rusia y Ucrania. ¿Cuán de lejos estamos de que realmente hay algún tipo de acercamiento? Porque ahora ya sabemos que se han paralizado esos encuentros entre delegaciones, esas rondas de conversaciones, y veremos si de alguna forma se pueden reactivar. Adrià Alsina, director del campus de Barcelona de SBS Swiss Business School, Guillermo Santos, socio director de Capital. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Adiós.